casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar. Allá por el año 2004, es uno de los años tal vez más significativos para mi vida personal. El año 2004 es un año que difícilmente yo me vaya a olvidar por todo lo que viví en ese año 2004. Fue como una montaña rusa de emociones. Fue como que de alguna manera el Señor en ese año 2004 hizo todo, me permitió vivir muchas cosas que tal vez antes no las pude vivir. Desde el comienzo de ese año 2004 yo conocí a la mujer más hermosa que camina sobre la faz de la tierra. Viene ahí, conocí a mi esposa. El año 2004 yo conocí a mi esposa. Posteriormente, y ella siendo instrumento de Dios, ella me acerca a la iglesia, conozco al Señor en el año 2004. Unos meses luego de haber conocido al Señor, recibo el bautismo del Espíritu Santo. Buscando, me acuerdo allí con el pastor Juan Amirón, la pastora Leonor, éramos un grupito de 3 o 4 hermanos, y ahí buscando el Espíritu Santo en una semana de oración, en una semana de ayuno. El Señor me bautiza con el Espíritu Santo. Posteriormente fui bautizado en aguas. Pero también en ese año 2004, allá por los meses de agosto y diciembre, estuve atravesando un desafío bastante importante para mi vida. Algo que me marcó, ¿sí? Y como los muchos acontecimientos que les mencioné me marcaron, pero este también me marcó, aún hoy lo recuerdo, porque con 20 años, en el año 2004, con tan solo 20 años, me encontraba a unos 300 kilómetros de mi ciudad, de mi Paraná querida, 300 kilómetros, lejos de mi novia en aquel momento, estábamos de novio con Sabina, lejos de mis padres, de mis hermanos, lejos de la iglesia, lejos de esa contención por ahí que uno había conocido al Señor y estaba en ese primer amor y estaba yo en ese entusiasmo. Bueno, lejos de eso, estuve entre los meses de agosto y diciembre a 300 kilómetros, junto con otro grupo, con un grupo de 150 hombres. Éramos 150 hombres de diferentes edades. Había muchachitos más jóvenes que yo tenía 20 años, y había chicos de 18 años, de 19 años. Había hombres adultos también, hombres que ya pasaban 40 y tantos. Algunos hasta medio de 50 había también en aquella oportunidad. Éramos un grupo de hombres que por una temporada habíamos dejado nuestra familia, nuestros hogares, para buscarnos un futuro, para tratar de procurar un bienestar económico, un trabajo. ¿Sí? Estábamos allí en la escuela de policías, preparándonos para poder ingresar al servicio penitenciario provincial de aquel momento. En aquel lugar, durante esos meses, literalmente nos sentíamos prisioneros. Yo experimenté en esos meses lo que es no tener libertad. Ahí te decían cuándo comer, cuándo bañarte, cuándo ir al baño, cuándo despertarte, cuándo pararte, cuándo sentarte. Todo te decían en aquel lugar. ¿Sí? Entonces uno se sentía literalmente que no tenía libertad. Y en ese lugar tenía el comedor, tenía los baños, las duchas, y tenía lo que se llama la cuadra. La cuadra era un galpón grande, tal vez parecido a este lugar, unas dimensiones parecidas a este. Y en la cuadra había cientos de camas apiladas una al lado de la otra, de 3. No eran dobles las cuchetas, sino que eran triples, ¿sí? Apiladas una cama al lado de la otra. Cada mañana yo me despertaba en la cuadra y bien frente a mi cama, cuando yo me erguía, había un dibujo del escudo de la policía de Entre Ríos, y en el escudo tenía la frase etan e epistas. Etan e epistas. Esa era la frase que tenía ese lugar. Y yo me levantaba cada mañana y lo primero que veía era el escudo y la frase etan e epistas. Etan e epistas. Cada mañana yo me levantaba con esa frase en mi cabeza, y cada noche me acostaba. Era lo primero que veía. Era lo primero que veía, y era lo último que veía en el día. Era esa frase. Era lo primero y lo último. Y eso me generaba mucha intriga, ¿sí? En aquel momento teníamos un oficial, lo recuerdo muy bien, el oficial Correa Gamboa, se llamaba. Era el apellido, Correa, doble apellido.
Lo recuerdo muy bien porque el tipo al principio era un desgraciado. Cumplía su tarea, él estaba haciendo su trabajo. Él tenía, yo siempre digo, él era un desgraciado pero con un propósito. Era un desgraciado pero con un propósito. Porque de hecho fue la persona que al final del curso terminamos queriendo más y apreciando más. Fue la persona que nos hizo pasar las 1001, pero cuando terminábamos el curso, nosotros fue el que más queríamos. De hecho, cuando comenzábamos, nosotros veíamos que venían agentes que se habían estudiado antes que nosotros y venían simplemente siempre a él. Y todos venían a él. Y ustedes se están instruyéndose con él. ¡Wow! Es una persona extraordinaria. Y nosotros mismos estamos hablando de la misma persona porque era un desgraciado, porque nos sacó a correr a la madrugada. Mirá cómo tengo los nudillos. Yo todavía tengo marcas en los nudillos. Hacíamos flexiones de brazos en terrenos de piedra. Teníamos cardos por las piernas, por las rodillas. Yo tuve semanas sacándome cardos de las piernas. Yo decía, estamos hablando de la misma persona, pero la realidad es que cuando terminamos nos dimos cuenta que realmente él tenía un propósito, ¿sí? Porque fue quien nos enseñó muchos valores, muchas cuestiones que nos ayudaron posteriormente a nuestro trabajo. Y fue él el que nos enseñó el significado de esa frase. Fue él el que una tarde nos dice, miren muchachos, ustedes seguramente vieron esa inscripción tan pistaci. Yo quiero enseñarles lo que significa, nos dijo él. Esa frase significa con él o sobre él. Con él o sobre él. Y esta es una expresión griega. Esta expresión se les decía a los soldados espartanos cuando alcanzaban la edad adulta. Ellos recibían sus escudos y cuando se les daban los escudos se les decía con él o sobre él. Con él o sobre él. Esta expresión era una declaración de honor, era algo que les recordaba el compromiso con la patria. Los jóvenes espartanos recibían sus escudos, recibían esta frase, ellos decían esta frase y estaban haciendo una declaración. Todo por la patria. Todo por la patria. Esa expresión con él o sobre él significaba que no había lugar para guardarse nada cuando se trataba de defender a la patria. De hecho, la expresión también significaba que el soldado debía regresar vivo con su escudo, por eso es con él o sobre él. Si regresas vivo, ven con tu escudo. Pero si mueres, ven sobre tu escudo. Esa era la declaración. Nadie va a quedar tirado en el campo de batalla. Todos vuelven, o con el escudo o sobre el escudo. Nadie queda en el camino. Esa era la declaración, o a eso apuntaba esa declaración. Nadie iba a quedar en el camino. Todos íbamos a volver a casa. Y usted tal vez se pregunte, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿De qué manera a mí esta frase con él o sobre él, esta frase griega, ¿de qué manera esa frase puede aplicarse a mi vida? Yo supe desde el momento que leí esa frase, que esa frase tenía un propósito. Con el tiempo el Señor me fue hablando, hace unos años atrás reflexionaba mucho. Fue un tiempo donde reflexioné mucho en esta frase. Y es allí donde nace este mensaje que en esta mañana quiero compartirles. Porque creo que dado el contexto actual que hoy vivimos, dado las cuestiones sociales, económicas, religiosas, las cuestiones que tienen que ver con conflictos en Medio Oriente, las cuestiones que tienen que ver con las crisis, los cambios climáticos, etc. Creo que esta frase es muy pertinente para el día de hoy, con él o sobre él. Mire, para que podamos entender un poco más, yo quiero que usted me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Capítulo 4, primera de Tesalonicenses, versículo 13 al 18. ¿Ven? ¿Se lo tiene? Si no, allí van a pasar los chicos seguramente en la pantalla. Dice, el apóstol Pablo escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos por las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses tienen un propósito muy particular. Fueron escritas por un propósito muy particular. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era el motivo por el cual escribía esto el apóstol Pablo? Es que muchos comenzaron a decir que la resurrección no ocurriría, que la resurrección de la cual se estaba predicando, Pablo enseñaba, los discípulos enseñaban, esa resurrección no iba a acontecer. Muchos decían, era algo más metafórico, esta vez una resurrección espiritual, pero no algo físico, es algo poético. Otros se atrevían a decir que en realidad era mentira, que no iba a haber tal cosa como resurrección de muertos. Otros decían que la parousia, lo que para nosotros es la segunda venida de Cristo, algunos decían, ya había ocurrido. Hay quienes decían, la resurrección no va a ocurrir. Otros decían, ya la segunda venida de Cristo vino, y se quedaron. Había quienes se burlaban y decían, ya Cristo vino, vieron y no se dieron cuenta. Otros decían, una tercera postura, una tercera manera de pensar o de hablar, era la que decían, tenemos que estar vivos. Miren que si nos llegamos a morir antes de que Cristo venga, nos vamos a ir con el Señor. Otros decían eso. Entonces estaban esas tres posturas, ¿verdad? Unos decían, era algo metafórico. Otros decían, ya pasó. Y otros decían, si Cristo llegara a venir, tenemos que estar vivos, porque si morimos nos quedamos acá. Ese era el contexto en el cual se estaba atemorizando a la iglesia de Tesalónica. Imagínense la incertidumbre de los tesalonicenses. No saber con certeza lo que iba a ocurrir. No tenían certeza de lo que iba a ocurrir. Yo me acuerdo, volviendo a mi historia, cuando estábamos allá en la escuela, que de tanto en tanto escuchábamos un rumor. ¿Viste que la semana que viene parece que nos vamos? Porque ese año fue un año de muchos motines en las cárceles de entrerrianas. Entonces se decía, no, nos necesitan muchachos, así que una semana más, nos vamos a ir por fin. Por ahí escuchábamos otro rumor, pero dice, ¿viste que nos quedamos 2 o 3 meses más? Nos agarrábamos la cabeza, no queríamos saber nada y nos angustiábamos, porque esos comentarios generaban angustia, generaban ansiedad. Nosotros obviamente queríamos irnos, queríamos salir, pero lo cierto es que cuando alguien de autoridad hablaba, cuando venía el director o cuando venía alguien de mando y hablaba y nos decía, miren muchachos, los rumores no son ciertos, miren muchachos, esto va a ser así, esto va a ir de esta manera. De hecho, terminamos en el periodo que estaba establecido. Siempre estábamos con la esperanza y escuchábamos el rumor de que terminábamos antes de ese tiempo y no, siempre terminamos en el periodo que había que terminar. Pero cuando escuchábamos a alguien de autoridad, uno tenía calma, uno tenía un poco más de seguridad. Y esto es lo que está pasando a los tesalonicenses. Ellos necesitan escuchar una voz oficial. Ellos necesitan escuchar una voz de autoridad. Por eso el apóstol Pablo escribe este capítulo 4, estos versículos del capítulo 4, para darles tranquilidad, para darles seguridad a los tesalonicenses. Ellos necesitaban recibir estas palabras. Ellos necesitaban recibir este aliento, este ánimo. Como creo, hermanos, que nosotros hoy como iglesia también lo necesitamos. Porque estos versos que acabábamos de leer encierran 3 axiomas. Al menos son los que quiero mencionar en esta mañana. Tal vez hay más, pero yo quiero mencionarles 3 axiomas, 3 verdades innegables, 3 cosas, hermanos, que tenemos que tener por cierto sucederán. Este pasaje encierra 3 cosas que son ineludibles, van a pasar, van a ocurrir sí o sí. Vuelvo a repetir, tal vez usted lee todo el capítulo o estos versos y dice, no, yo encuentro que hay 4 cosas, 5 cosas, es probable, pero yo solamente quiero mencionarles 3 cosas que van a ocurrir. Lo primero, el primer axioma, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Eso es indiscutible. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Pastor, ya lo sé, eso es algo básico, ¿lo saben? Tenemos que mantenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Juan 14:3, vendré otra vez y los tomaré.
Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero Él no la retarda. Ayer nuestro pastor hablaba en uno de los talleres de los varones y él decía, el Señor no va a llegar ni después ni va a llegar antes. El Señor sabe cuándo tiene que cumplir su promesa y cuándo llegar. Mateo 24:42 dice, manténganse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Primera de Pedro 4:7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Hechos, capítulo 1, verso 10 al 11 dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Estos solamente son algunos pasajes que nos recuerdan y nos refrescan la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Ahora, Juan dice, capítulo 2, verso 28, ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan, capítulo 2, 28. Mantengámonos firmes para no ser avergonzados. ¿Se imagina, hermanos, que habrá cristianos que quedarán avergonzados en su segunda venida? Porque tal vez dieron por tardanza su promesa, porque no mantuvieron su fidelidad, porque se desviaron, porque amaron al mundo, porque se fueron, porque se descarriaron, etc. Quedarán avergonzados. Vieron que constantemente el Señor Jesús en sus parábolas dice, y será el llanto y el crujir de dientes. Hay dos acciones que van a ocurrir en aquel momento, llanto y crujir de dientes. Y el llanto tiene que ver con aquellos que dijeron, no, vino el Señor. Oh, yo, ¿por qué no aguanté? ¿Por qué no perseveré? Eso tiene que ver el llanto, la angustia. Pero también habrá crujir de dientes. Crujir de dientes, ¡ay! Bronca. ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no recibí? Crujir de dientes es eso, la bronca, la angustia, la amargura. Hebreos 10, 24 al 25 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La iglesia primitiva vivía con esa expectación, con esa expectativa de que en cualquier momento el Señor vendría. Durante los primeros siglos la iglesia estaba esperando, atenta. Pero hubo algún momento de la historia de la iglesia donde usted sabe esa expectativa se perdió. Hoy muchos no tienen esa expectativa. Muchos ven la venida del Señor como algo lejano, y algunos creen que es algo metafórico, y algunos creen que nunca va a pasar. Inclusive hubo un momento donde el Señor ya pasó, allá por el año 1900, decían algunos, ya pasó la segunda venida. Vivimos en un contexto muy similar al de los tesalonicenses. Usted puede creerlo o no, que el Señor va a venir, eso no va a cambiar la realidad. Y es lo que te dice, yo no creo. No lo crea, o usted puede encontrarse con gente que le va a decir, yo no creo que Jesucristo vaya a venir. Eso no va a cambiar la realidad, ¿sí? Yo puedo tirar aquí agarrar mi celular y tirarlo, yo digo, yo creo que mi celular no se va a caer si lo tiro de aquí. Yo puedo no creerlo, pero la ley, la gravedad dice que va a caerse. Es algo que va a pasar. Pero lo mismo ocurre con la venida del Señor, es algo que va a ocurrir. Y miren, hermanos, yo estoy convencido. Yo no sé si es tanto que Cristo vendrá, sino que más bien yo creo que Él ya está en camino. No sé si me entienden. Porque a veces pensamos, Cristo va a venir. Y cuando uno se hace la idea de que Cristo va a venir, es como, no sé, yo me imagino de repente Cristo estará sentado mirando tele. O sea, todavía falta y está mirando una serie y en algún momento voy. Pero cuando uno dice ya está en camino, ¿verdad? Uno tiene esa imagen de ya está en camino. Tal vez ya está vestido, ya está preparado, agarró las llaves del auto. Pero nosotros cuando decimos estoy en camino y todavía no estamos duchando, ahí estoy yendo y estamos todavía sentados. ¿No ha hecho usted eso? Estoy yendo, enseguida voy y todavía tal vez lo estamos levantando.
Bueno, yo creo que el Señor está en camino, pero creo que realmente Él está en camino. Yo creo que Él ya está viniendo. Yo no sé si usted me entiende, pero yo me gusta ver la venida del Señor no como algo, Él va a venir, sino como que Él ya está viniendo. Como que Él ya está preparado. Creo que si prestamos atención al caos a nuestro alrededor, si consideramos la primera manifestación de Cristo, si consideramos los evangelios, si consideramos la primera venida, usted va a encontrar que en la primera venida de Cristo había un caos. Había un caos. Había esa expresión que utiliza Génesis, ¿no? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, caos, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Caos, desorden. Eso habla Génesis. Cuando Dios, mira hermano, cuando Dios entra en escena en Génesis, entra en medio del desorden, del caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden, un vacío, estaba todo. La expresión griega es tohu y magohu, hebrea, perdón, tohu y magohu, desorden, vacío. Cuando Cristo viene en su primera venida, es lo mismo, había desorden, había caos. El mundo estaba vacío en su primera venida. Piense cómo estamos hoy, hermanos. Caos, desorden, el mundo vacío. Las señales, los dolores de parto que hoy vivimos. El mundo gime, hermanos. En los últimos 50 años ha habido más avances tecnológicos que en los pasados siglos. ¿Se acuerda esa palabra? El aumento de la ciencia, la ciencia aumentará, dice uno de los profetas. Los avances, si tuviéramos que aplicarlo a la tecnología o al avance científico en estos últimos 50 años, el avance que ha habido, tal vez algunos hermanos que tienen más años recordarán, ¿no?, comprar vehículos. Hace años atrás uno compraba vehículos y eran vehículos para toda la vida. Uno compraba un televisor y era un televisor para toda la vida. ¿Se acuerdan? Esos grandotes. Uno compraba, no sé, una cocina y era para toda la vida. Usted se da cuenta que nosotros hoy cada vez compramos cosas y que son menos duraderas. Porque cada vez se van renovando más. Porque cada vez hay algo más novedoso. Porque cada vez hay algo nuevo. Ese es el avance, ese es el ritmo que vivimos. Hoy usted puede ver a través de sus celulares, a través de internet, puede saber lo que está pasando en el otro lado del mundo, instantáneamente. Antes tal vez la noticia nos llegaba a los días, tal vez en otro tiempo llegaba a las semanas. Yo recuerdo que cuando me gusta estudiar historia y me gusta porque en la historia se cuenta que de repente en América, cuando querían saber lo que ocurría en España, tenían que esperar que vengan los barcos y la gente que venía de España venía con la novedad. ¿Se imagina todo ese trayecto para traer la información? Y ahí uno se enteraba de lo que había pasado tiempo antes. Bueno, hoy no es así. Hoy usted da un clic al celular, usted pone y enseguida estamos todos conectados y estamos todos viendo. Es tremendo. Yo creo que, y si uno piensa, ¿no?, en que una de las cosas que se menciona sobre la segunda venida del Señor es que todo ojo lo verá. En un sentido literal, hoy estamos en un momento donde si el Señor viniera hoy en Jerusalén, como dice la Escritura, nosotros lo pudiéramos ver de acá. Habrá una cámara por allí filmando, todos tienen un celular, ¡oh, miren lo que está pasando! Y todos lo veríamos de alguna manera u otra. Si aplicáramos esto literalmente, obviamente, esto también tiene una cuestión espiritual, una cuestión más profunda, pero si lo aplicáramos en un sentido literal, todo ojo lo verá, dice por allí. Guerra, rumores de guerra, dice la Biblia. Hoy hay naciones que están allí los presidentes, los dictadores están allí con el dedito en el botón rojo. Allá tenemos un chinito, coreanito por allá que están ahí todo el día con el botoncito rojo. Los conflictos que hemos visto en Medio Oriente, etc. Guerra, rumores de guerra. Mira, hermano, su venida, la venida del Señor es una realidad. La segunda venida es una realidad. La venida física del Señor. Pero antes de que el Señor ponga un pie sobre la tierra, hay algo que va a ocurrir. Lo que nosotros llamamos el rapto. Antes de la segunda venida literal, la iglesia será tomada en las nubes. Note lo que dice Pablo. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire.
O sea, nuestro encuentro como iglesia con el Señor, hermanos, será en las nubes, no en la tierra. El Señor va a venir físicamente. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia se encontrará en los cielos, en las nubes con el Señor. Primera de Corintios 15:52 habla de que esto va a ocurrir, dice, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor dice, esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En un momento vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes, lo que nos lleva a la segunda verdad. La primera verdad es que Cristo va a venir, es que la segunda venida va a venir. Nos lleva a la segunda verdad, el rapto nos lleva a la segunda verdad. Si Pablo habla de los que serán llevados, Pablo dice, los que hemos quedado, seremos llevados, seremos alzados, seremos trasladados. Cuando Pablo dice que habrá gente que va a ser llevada, implícitamente él dice que también va a haber gente que va a ser dejada. Hay gente que va a quedarse. O sea, hay personas que no van a experimentar este encuentro en las nubes. San Juan 3:17 habla de los que no creen y son condenados. El Señor Jesús en Mateo 24:40 habla de dos personas, una tomada, otra dejada, hablándose en el campo, estarán durmiendo, uno será llevado, otro será dejado. Y ahí es donde nos dice, será el lloro y el crujir de dientes. Si pensamos, hermanos, que vamos a tener tiempo para tomar las decisiones por Cristo antes de que Él venga, nos engañamos. Si pensamos que hay tiempo, nos engañamos. Porque la realidad es que no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Bueno, ya voy a tener tiempo de hablarle a fulano. Bueno, ya voy a tener tiempo de hablarle a mi padre, a mi madre. Ya tendré tiempo tal vez de acercarme a mi compañero de trabajo y contarle del Señor. Estoy esperando la oportunidad, dice la Biblia. Estoy esperando el momento. Mi hermano, cada vez que tomamos esa actitud, esa decisión, nos engañamos porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Puede ocurrir ahora, en un instante, en un momento, camino a casa, mañana, esta noche, durante la noche, no lo sabemos. Podemos pensar o jugar de creer que vamos a tener ese momento, ese tiempo, porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Algunos pueden pensar y decir que no creen en que esto vaya a ocurrir, como les decía al principio. Pensar que no hay nada del otro lado de la eternidad. Blaise Pascal decía, si muero y no hay nada del otro lado, nada pierdo. Pero si muero y hay algo del otro lado, lo he perdido todo, decía. Esa fue una de las primeras expresiones que aprendí, mi suegro me la enseñó de hecho. Porque yo no creía, porque yo venía con un corazón duro al Señor y Él me dijo, bueno, pero fíjate, Enzo, que si vos viviste una buena vida, obediente, fiel, dedicada a la Biblia, y moriste, y del otro lado te despertás y resulta que no hay vida eterna, que no hay Jesucristo, nada perdiste, viviste bien, fuiste fiel, fuiste feliz, viviste bien. Pero el problema, me decía él, es cuando vos abrís los ojos y de repente viviste tu vida desordenada, viviste tu vida apartada del Señor, y abrís los ojos y te das cuenta que realmente hay algo del otro lado. Lo habrás perdido todo. ¿Alguna vez te pudieron haber tratado de loco, de fanático? ¿Sí? De decir, no, pero ¿qué estás esperando? Hubo un momento, hermanos, en la historia donde la gente literalmente se deshacía de sus bienes materiales porque esperaban al Señor, porque querían que el Señor venga. Hubo un momento, yo creo que sea en la historia también, donde tal vez hubo un poco de imprudencia, pero hubo un momento inclusive donde se le decía a los jóvenes, no estudies, ¿para qué va a estudiar si el Señor viene? ¿Para qué va a estudiar si Cristo viene? Es un poco imprudente, ¿verdad? De hecho, tenemos una generación allí entre medio, neófita en muchas cuestiones, ignorante en muchas cuestiones, porque crecieron un poco con esa enseñanza. Pero la idea era esperar a Cristo, la idea era esperar al Señor. Yo creo, hermanos, que hoy nosotros tenemos que volver a recuperar si hemos perdido, o volver a encender esa expectativa en nosotros de esperar al Señor. El apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque tal vez mañana sea tarde. En Lucas capítulo 16 el Señor nos habla del rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Conoce la historia? El rico tuvo tiempo, tuvo oportunidad. El rico lo tenía todo, pero de repente dice que mueren los dos. Uno va al seno de Abraham, el otro va al Seol. Y ahí lo vemos al rico arrepentido, ¿no?
Ah, Señor. Ahora, ahí está Lázaro con Abraham y el rico suplicándole, manda a Lázaro que hable a mi familia, que ellos no vengan acá. Y Abraham le dice, no, pero ahí tienen la ley, han tenido los profetas, han escuchado, se les ha hablado. Y si no entienden de la palabra, no van a entender aunque alguien se levante y vaya y les hable. ¡Cuán grande es el Señor, hermanos! Que a pesar de todo eso, Cristo se levantó y nos habló en su resurrección. Y aún así, hay gente que no cree. Históricamente, hermano, usted sabe, una persona que se jacta de ser un historiador o un científico y que se jacte de serlo realmente, no puede negar la resurrección de Jesús. Si bien hay quienes niegan la resurrección de Jesús. Si bien hay quienes niegan y lo niegan con unos argumentos que son sumamente... Usted los lee, son desde que Jesús se esfumó, hasta que lo sacaron los discípulos, hasta que el mismo Jesús salió todo medio que no había muerto y salió y abrió la tumba y se fue el sol. Las teorías que hablan sobre que Jesús no resucitó son muchas. Y hay gente que las cree. Pero las personas que, sin ser cristianas, son científicas, historiadores, estudiosos, saben que no pueden negar la resurrección de Cristo. Por otro lado, quienes han querido destruir el cristianismo han apuntado siempre a la resurrección. Si alguien quisiera destruir el cristianismo, la manera de destruir el cristianismo es demostrar que no hay resurrección, que Cristo no resucitó. ¿Sabía eso usted? Si alguien pretendiera decir, yo voy a destruir el cristianismo, la única manera que pudiera destruir el cristianismo es probando que Cristo no resucitó y el cristianismo se cae a pedazos. Inclusive no hablando de la muerte, sino de la resurrección. La muerte es un acontecimiento también histórico, el nacimiento es un acontecimiento histórico, la resurrección es un acontecimiento histórico. Aún así, Cristo resucitó y aún así hay personas que no creen que esto haya pasado. Hoy es el día, dice el apóstol Pablo. El Señor vendrá, nos encontraremos con Él. No sabemos cuándo esto va a ocurrir, esa es la segunda verdad. El Señor va a venir, es la primera verdad. La segunda verdad es que no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Pablo nos da un pequeño detalle en la carta a los Romanos y nos dice cuando entre la plenitud de los gentiles. O sea, hay un número que el Señor ya tiene estipulado, que cuando ese número se cubra, ese cupo se cubra, el Señor va a venir. Obviamente ninguno lo sabe, no sabemos nosotros. No sabemos, no podemos tener esa certeza. Inclusive hay algunos que dicen, bueno, pero la Biblia dice, y será predicado todo este evangelio del reino y entonces será el fin. Aún así, si tuviéramos eso como señal, el rapto es antes que eso. El rapto es antes de que se predique todo el evangelio del reino al mundo. Porque está hablando ahí de la segunda venida literal del Señor. Antes de eso ocurre el rapto. No sabemos cuándo esto va a ocurrir. Lo que nos lleva a la tercera gran verdad. Pablo dice que todos los que murieron y los que estemos vivos, todos iremos a casa. Esa es la tercera gran verdad. El Señor va a venir, no sabemos cuándo esto va a ocurrir y todos los que estemos vivos como los que han muerto iremos a casa, con Él o sobre Él. Esa es la promesa, hermanos. Nadie va a ser dejado en el campo de batalla de parte del Señor. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Todos iremos a casa, todos iremos a recibir nuestra corona. Algunos tendrán unas coronas de hojarasca por allí, se quedará tal vez alguna cosita como corona, pero hay quienes recibirán coronas sólidas. Todos iremos a casa. ¿Sabía eso, mi hermano? Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han muerto ya en el Señor? ¿Y cuál es la esperanza que nos consuela? El poder encontrarnos con ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido, hermanos, amigos? Y la esperanza que nos consuela debe ser saber que un día nos vamos a encontrar. ¿Cuántos están atravesando tal vez esa crisis de decir, pero ¿qué pasa si yo me muero y Cristo no viene? ¿Habré esperado en vano? ¿Cómo voy a saber si estoy en lo correcto o no? ¿Y cómo saber si no me estoy perdiendo algo de la vida y tal vez Cristo no venga? Hermano, Cristo va a venir. Y los que hemos muerto, los que han muerto, los que quedemos vivos, dice Pablo, nos encontraremos con Él.
La Biblia habla de un juicio, el juicio del trono blanco. Entonces, donde dice la palabra que se verán las obras de cada uno, donde serán allí examinadas las obras, es el juicio del trono blanco. Pero gracias al Señor que el rapto es algo diferente. El rapto es una boda. El rapto es una celebración, es una fiesta. Hermanos, cuando hablamos del rapto, de ir con el Señor, del Señor viniendo a buscar a su iglesia en las nubes, estamos hablando de una gran celebración, de un momento glorioso. Miren, hermanos, Israel en el Antiguo Testamento, usted lo puede leer en los profetas, esperaban el día del Señor. Y ellos estaban contentos porque dicen, el día del Señor va a venir y en algún momento vamos a celebrar y nos vamos a gozar. Ellos entendían que ese era el día del Señor, pero luego aparece un profeta allí llamado Sofonías, otro llamado Abdías, donde le dicen, el día del Señor para ustedes va a ser un día de tristeza, de angustia, un día de muerte, un día de desolación, le dicen los profetas. El día del Señor para ustedes, el día que el Señor venga para ustedes, va a ser un día de juicio. Pero hermanos, glorias sean dadas a Dios que para nosotros la iglesia, ese día del Señor será un día glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Será un día de celebración. Saber que Cristo vendrá, hermanos, y nos llevará con Él, como lo ha prometido. Es algo tremendo. Y mientras estemos allí en la presencia del Señor, la palabra nos habla de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis nos habla de las calamidades, de juicio. Nos habla de cosas tremendas que ocurrirán. De ahí, hermanos, de ahí la urgencia de anunciar el Evangelio. De ahí la urgencia de predicar. De ahí la urgencia, hermano, de que vayamos, prediquemos, anunciemos, de que traigamos almas a los pies del Señor, de que busquemos a los perdidos. De ahí, hermanos, la urgencia de cruzar a los lugares donde nadie va, de ir a esas personas a las que nadie llega. De ahí la urgencia, hermanos. Porque un día el Señor vendrá, porque nadie sabe cuándo ese día será, y porque cuando ese día ocurra será una celebración y una fiesta. Hermanos, vamos rumbo a casa, vamos camino a casa, pero yo no me quiero ir solo. Tenemos que tener esa sensación o esas ganas o esa intención de decir, yo quiero llevarme gente conmigo, quiero llevarme a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, quiero llevarme a mi compañero de trabajo, quiero llevarme a mi amigo, a mi amiga, yo quiero llevar a alguien conmigo, no me quiero ir solo. ¿Cuántos se quieren ir solos? Qué egoísta, ¿no? Qué egoísta sería irse solos. Hay una urgencia, la urgencia de predicar el Evangelio. Hermanos, como iglesia tenemos que estar agradecidos de que nos espera un tiempo de celebración, de que nos espera un tiempo glorioso, pero a la vez debemos ser movilizados para entender de que ese tiempo no es solamente para nosotros, sino para todo aquel que cree en el Señor. Una vez escuché una frase que decía, tenemos que vivir como si el Señor viniera en este mismo momento, pero seguir trabajando como si todavía faltaran 1000 años. Tenemos que vivir como si el Señor viniera ahora. Vivo de tal manera que si viene ahora yo no voy con el Señor, pero sigo trabajando, sigo predicando, sigo anunciando como si todavía faltaran 1000 años para que Él venga. Para que de esa manera, hermanos, todos podamos entrar a ese tiempo de celebración. Para que de esa manera todos podamos disfrutar de esta gloriosa verdad que tenemos en Cristo Jesús. La predicación del Evangelio no puede ser eludida, no puede ser dejada como algo para después. La predicación del Evangelio tiene que ser una prioridad en tu vida, en mi vida. Con Él o sobre Él, todos de alguna manera vamos a encontrarnos con el Señor. Todos de alguna manera vamos a tener ese encuentro. Uno de los primeros mensajes que predicó el pastor Fernando hablaba de esto. Nos vamos a encontrar con Él, ya sea que estemos en el rapto o ya sea que no hayamos creído en Él y tengamos que doblar forzosamente en nuestras rodillas para luego ir al infierno. Imagínense, hermanos, gente que tendrá ese encuentro cara a cara con el Señor para luego ir al infierno, para luego ir al lago de fuego. Hermanos,
nosotros hoy más que nunca tenemos que ser movilizados por la verdad del Evangelio, de que Cristo viene y de que si Cristo viene hay una urgencia. La urgencia es predicar. Predicar. Miren, hermanos, por allí en el Nuevo Testamento se dice que aún los ángeles anhelan poder vivir y poder hacer lo que nosotros hacemos. Ellos no pueden. Ellos no lo pueden hacer. Habrá un momento, el libro de Apocalipsis habla de un grupo de ángeles que van a predicar el Evangelio eterno. Pero eso ya ocurrirá cuando no haya iglesia. Miren, hermano, cuando la iglesia no está, va a haber ángeles, según Apocalipsis, que van a predicar el Evangelio eterno. Pero hoy que está la iglesia, nos toca a nosotros la tarea de anunciar. Con él o sobre él, de una u otra manera, tenemos que ir a casa. Yo les invito a ponerse de pie un momento, hermanos. Y quiero terminar con esta historia. Hay una película que se llama Fuimos Soldados. Está basada en una historia real. El general Monroe, interpretado en esa película por Mel Gibson, se para frente a los soldados que van a ir a pelear. Se presenta delante de sus hombres y les dice algo así como: muchachos, estamos a punto de entrar en batalla. No les mentiré, muchos morirán. No puedo protegerlos a todos, le dice el general. No puedo cuidarlos a todos, muchos van a morir. No puedo prometerlos que a todos los traeré con vida. No puedo prometerlos que a todos los podré cuidar, los podré guardar. Pero sí, dice él, puedo hacerles la siguiente promesa. Cuando lleguemos al campo de batalla, yo seré el primero en poner un pie. Y cuando nos vayamos del campo de batalla, yo seré el último en sacar mi pie. Les garantizo, muchachos, que todos, vivos o muertos, volveremos a casa. Y en esta mañana, hermanos, yo me tomo el atrevimiento de hablar por el pastor Fernando y por la pastora Valeria, por la pastora Sabina y el pastor Danilo también, y por mí. Hermanos, algunos de ustedes van a quedar en el camino. Algunos de ustedes ya quedaron en el camino, los que estuvieron aquí, que no están hoy con nosotros, pero algunos de ustedes van a quedar en el camino. Algunos de ustedes van a morir. Pero yo les hago esta promesa de parte del equipo pastoral encabezado allí por el pastor Fernando. Cuando vayamos afuera del campo de batalla, el equipo pastoral encabezado por el pastor Fernando vamos a ser los primeros en poner el pie. Y cuando volvamos y salgamos del campo de batalla, seremos los últimos. Ustedes tienen que saber esto, hermanos. Todos, vivos o muertos, nos vamos a casa. Así que sigamos batallando. Y si hemos de morir, hermanos, si vamos a morir ganando almas para el Señor. Si vamos a morir predicando el Evangelio. Si vamos a morir llevando un mensaje de salvación. Hermanos, y si vamos a ir a casa, vamos a ir con nuestros escudos o sobre nuestros escudos. Pero todos vamos a la presencia del Señor. Ahí donde estás. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.